eres de recibir la gloria, la honra y el poder. Suprema alabanza, pues tú creaste todo con tu poder y todo lo sustentas, Dios, con tu palabra. Decláralo conmigo. Yo, mientras viva, cantaré de tu grandeza y tu poder. Eres admirable, tu perfección se refleja en tu creación. La tierra está llena de tu bondad. Cuando veo los cielos que cuentan tu gloria, estoy maravillado y me regocijo en ti. Dilo muy fuerte. Publicaré tu grandeza, te alaben todas tus obras, oh grande. Mi corazón se deleita en ti, cantaré de tu poder. Publicaré tu grandeza, te alaben todas tus obras, oh grande. Mi corazón se deleita en ti, cantaré de tu poder. Señor, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. Suprema, suprema alabanza, porque pues tú creaste todo con tu poder y todo lo sustentas, Dios, con tu palabra. Yo, mientras viva, cantaré de tu grandeza y tu poder. Eres admirable, tu perfección se refleja en tu creación. La tierra está llena de tu bondad. Levanta tus manos y dile: cuando veo los cielos que cuentan tu gloria, estoy maravillado y me regocijo en ti. Publicaré tu grandeza, te alaben todas tus obras, oh grande. Mi corazón se deleita en ti, cantaré de tu poder. Publicaré tu grandeza, te alaben todas tus obras, oh grande. Mi corazón se deleita en ti, cantaré de tu poder. Solo tú eres grande, Señor. Solo tú eres digno de la alabanza más suprema. Dale un fuerte aplauso a Él y dile: Señor, voy a cantarte con todas mis fuerzas. Esta ovación es para ti, el creador de todo lo que existe. Toda tu creación refleja tu gloria. Oh, Señor. Tú eres santo, Señor. Santo, santo, santo eres, Señor, Dios todopoderoso. El que era, es y ha de venir, te celebramos con gozo. Santo, santo, santo eres, Señor, Dios todopoderoso. El que era, es y ha de venir, te celebramos con gozo. Santo, santo, santo eres, Señor, Dios todopoderoso. El que era, es y ha de venir, te celebramos con gozo.
Él viene pronto. Así es. Tú vienes pronto, Señor. Esperamos tu venida. Él es el alfa, mis hermanos, y la omega. Eres el alfa y la omega, el principio y el fin. Dile conmigo. La estrella de la mañana, oh Jesús, mi Salvador. Y el que es santo siga siendo santo, el que es justo siga siendo justo, estando atentos porque pronto volverás. Bienaventurado el que guarda tus palabras, Señor. Así es. Los que con vestiduras limpias delante de ti estarán. Gracias, Jesús. Somos tu novia, somos tu iglesia. Esperamos tu venida y con tu espíritu en nosotros clamamos hoy. Ven, ven, dile conmigo. Ven, Señor Jesús. El espíritu y la novia dicen ven. Todos decimos ven, ven, dile ven, ven. Ven, Señor Jesús. El espíritu y la novia dicen ven. ¿Le estás cantando a Él que venga? ¿Sí le estás diciendo que venga? Vamos a decírselo, ven, Señor. Somos la novia, el espíritu y la novia dicen ven. Queremos verte, Señor. Queremos irnos contigo. El que es santo, siga siendo santo. El que es justo, siga siendo justo. Así queremos vivir, Señor. Eres el alfa y la omega, el principio y el fin. Dile a Jesús conmigo, ¿quién es? La estrella de la mañana, oh Jesús, mi Salvador. Piensa en esto, mi hermano. Y el que es santo siga siendo santo, y el que es justo siga siendo justo, estando atentos porque pronto volverás. Bienaventurado el que guarda tus palabras, Señor. Aquí estamos, Señor, los que con vestiduras limpias delante de ti estarán. Aleluya. Somos tu novia, somos tu iglesia y esperamos tu venida. Y con tu espíritu en nosotros clamamos hoy. Clama conmigo. Ven, ven, díselo a Él. Ven, Señor Jesús. El espíritu y la novia dicen ven, dicen ven, Señor Jesús. Ven, oh ven, ven, Señor Jesús. El espíritu y la novia dicen ven. Vamos, que se oiga tu voz, mi hermano, y tus manos. Dile, ven, dile, ven, dile a Él. Ven, Señor Jesús. El espíritu y la novia dicen ven, ven, oh ven, ven, Señor. Ven, Señor Jesús. El espíritu y la novia dicen ven. Una vez más, cántalo conmigo fuerte, díselo a Él. Ven, 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 Señor Jesús. El espíritu y la novia dicen ven, Señor Jesús. Ven, oh ven, ven, Señor Jesús. El espíritu y la novia dicen ven. Aplaudamos así todos a Jesús que viene pronto, mis hermanos. Vamos a esperarlo con alegría. Vamos a esperarlo con gozo. Vamos a esperarlo alabándole. Vamos a esperarlo viviendo en santidad. Te esperamos, Señor. Queremos verte ya.
¿Puedes decirle conmigo? Ven, 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 Señor Jesús. Dile conmigo, iglesia. Ven, 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 ven. Ven, 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 Señor Jesús. Levanta tu voz y clama a Él conmigo. Ven, 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 ven. El Espíritu y la novia dicen, ven, 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 Señor Jesús. Levanta tu voz y díselo. Ven, 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 ven. Oh, ven, 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 Señor Jesús. Ven, Señor, ven, 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 Señor. Ven, 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 Señor Jesús. Clama conmigo a Él. El Espíritu y la novia dicen ven. El Espíritu y la novia dicen ven. Tú y yo decimos ven. El Espíritu y la novia dicen ven. Ven, Señor Jesús. El Espíritu y la novia dicen ven. Señor Jesús, díselo. Sí, 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 ven, Señor Jesús. En toda tu majestad, Señor, queremos verte. Sí, 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 ven, Señor Jesús. Sí, 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 ven, Señor Jesús. Así es como la iglesia clama a Él. Ven, Señor Jesús. Buenas noches, mis hermanos, buenas noches. Que Dios les bendiga. Gracias una vez más por estar aquí con nosotros. Gracias a los que se conectan con nosotros a través del Facebook y del YouTube. Así que le damos la bienvenida a todos los que van entrando. Y mientras algunos se van preparando, abriendo sus Biblias, yo quiero de inmediato aprovechar el tiempo en esta noche. El tiempo, ¿verdad?, es muy valioso, especialmente en estos tiempos tan difíciles, tanta incertidumbre y tanta confusión que hay. Así que yo quiero continuar la serie que hemos estado compartiendo. Los viernes tenemos, si usted nos visita por primera vez, los viernes compartimos a las 8 de la noche cada viernes una serie llamada Madurando en el Señor. Dentro de esa serie hemos estado trayendo temas de madurez, de crecimiento espiritual, del crecimiento del creyente. Hemos visto también temas como inmadurez espiritual y vamos a estar viendo diferentes tipos de temas. Y en esta noche voy a compartir un tema. Quiero traer de este tema en particular dos partes. Hoy voy a hablar de la primera parte. Y hoy voy a estar enseñando bajo el tema discernimiento, señal de madurez. Discernimiento, señal de madurez. Quiero para iniciar que usted me acompañe al libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 12. Vamos a estar viendo aquí estos textos de Hebreos 5. Hemos estado estudiando Hebreos 5 del 11 al 14. Y antes de iniciar, ¿verdad?, esta lectura que tenemos como introducción, una de las cosas que vamos a estar viendo hoy y la razón de esta enseñanza, el sentido que va a llevar, el sentido de dirección que va a llevar esta enseñanza es que como creyentes debemos de vivir una vida mirando todo a través o todo desde el punto de vista de Cristo. Debemos de aprender a través de su palabra a mirar todas las cosas, las decisiones que tomamos, las cosas que suceden en este mundo, cómo este mundo se maneja, cómo debemos de responder a las ofensas en este mundo, a las decisiones que debemos tomar cada día. Y como creyentes, una de las señales de que vamos camino a la madurez es exactamente cuando comenzamos a mirar todo, absolutamente todo, a la luz
de Cristo. Podemos decir también a la luz de las Escrituras. Yo quiero que vayamos a Hebreos 5, vamos a leer desde el verso 12 y vamos a tomar a este texto como base de la enseñanza de esta noche. Dice el autor de Hebreos, dice, porque debiendo ser ya maestros, y se van a dar cuenta que aquí la palabra maestros, pudimos ver anteriormente, no necesariamente es el llamado ministerial de un cristiano para enseñar en la iglesia o en el ministerio, sino maestros en general como creyentes y cristianos que somos. Y maestros aquí está ligado a la palabra justicia y maldad, bien y mal, vivir en justicia. Distinguir las cosas entre la justicia de Dios y la iniquidad del pecado, saber hacer distinción de esas dos. Dice, después de tanto tiempo, sigo leyendo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Ya pudimos ver el tema acerca de cristianos inmaduros, niños en Cristo. Sigo leyendo, dice, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, ¿verdad? Estudiamos ya que leche aquí es espiritual, leche es un alimento de alguien que es niño, ¿verdad? Inmaduro. Dice, y no de alimento sólido. Dice, y todo aquel que participa de la leche, dice, es inexperto en la palabra, y ahí viene la definición, en la palabra de justicia. Dice luego, porque es niño. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Al terminar este versículo, vamos a estar viéndolo también en la segunda parte de esta enseñanza, termina diciendo el verso 14, para los que por el uso de la palabra de justicia, la práctica, una vida habitual de la práctica de la palabra, el que la pone en práctica, dice, tienen los sentidos ejercitados. ¿Qué es tener sentidos ejercitados? Si ponemos atención cada vez que obedecemos la palabra, nos daremos cuenta que nuestra mente, nuestro corazón, nuestras convicciones y carácter se van cada vez más pareciendo a Cristo, aunque sea un poquito. ¿A qué me refiero? Cada vez que practicamos la palabra, le pongo un ejemplo. Muchas veces el Señor nos dice, como creyentes que somos en Cristo, que debemos de perdonar al ofensor. Y muchas veces se nos torna difícil, ¿verdad? Pero cuando Dios nos manda a perdonar al ofensor, Dios no nos está mandando a que primero analicemos cómo lo vamos a hacer, si el que me ofendió se merece ser perdonado o no, si lo que me hizo fue grande o pequeño, o depende de qué tanto me ofendió. No. Sencillamente Dios nos manda a obedecer por gracia. El Señor nos perdonó por gracia, debemos de perdonar por gracia. Bueno, en ese acto de perdonar nos damos cuenta que al practicarlo, al repetirlo, sabemos que Jesús dice hay que perdonar hasta 70 veces 7, es decir, no es un número literalmente, ¿verdad?, que vamos a usar, sino un estilo de perdón diario. Y al practicar el perdón vamos desarrollando el carácter de Cristo, vamos creciendo en la misericordia de Dios, pero vamos madurando en distinguir qué significa bien y qué significa mal ante los ojos de Dios. Porque para el mundo, cuando alguien te ofende, el que está mal es el ofensor, y sí, es cierto. Pero cuando Dios te manda a perdonar al ofensor, el mundo también ve eso mal y dice, no lo perdones, no se lo merece. Ese es el punto de vista de este mundo. Entonces nosotros no respondemos a Dios basado en sentimientos o el sistema de este mundo, sino que basado en la obediencia a su palabra. Quizás antes de perdonar al ofensor, cuando Dios nos manda, no vamos a entender por qué Dios nos manda hacer eso, no vamos a entender cómo lo vamos a hacer o qué va a pasar. Pero una vez ejercitamos nuestros sentidos en la obediencia, en el uso de su palabra, vamos creciendo en el discernimiento del bien y del mal, pero de forma espiritual, ante los ojos y desde el punto de vista de Cristo. Bueno, una de las señales que identifican a un cristiano maduro es el cristiano que mira todo a través de la perspectiva de Cristo. Todo el que mide desde el punto de vista de Cristo todas sus decisiones y analiza todo basado en la palabra de Dios. Filipenses 2 es un buen ejemplo que nos ayuda
el autor aquí, Pablo, utiliza en Filipenses 2 una palabra que tiene un sentido correcto concerniente a lo que me estoy refiriendo. Ahora, quiero que vayan viendo lo que acabamos de ver en Hebreos 5, ¿verdad? Donde al tener los sentidos ejercitados en el bien y el mal, desarrollamos discernimiento y maduramos. Vamos madurando, vamos entendiendo. Y la Biblia, si usted se da cuenta al estudiarla, entendimiento, relación y madurez se forman en la obediencia. Entendimiento, dije, ¿verdad? Relación y madurez solamente se desarrollan por la obediencia. No podremos, uso el ejemplo del mar, cuando el Señor le dice, ¿verdad?, a Moisés, yo voy a pasar este pueblo del otro lado. Si Moisés no obedece a Dios, Moisés nunca hubiese entendido lo que Dios iba a hacer, cómo lo iba a hacer, y nunca hubiese entendido el poder o conocido más bien el poder que Dios tiene. Se hubiese quedado del otro lado del Mar Rojo y no hubiese pasado nada y se queda como niño espiritual, no madura. Pero Moisés, sin entender, fue adelante. El Señor le dice, usa la vara que tiene en las manos, y el mar se abrió en dos. Y cuando Moisés vio todo eso, obviamente ahí es lo que vemos como la sinergia de la vida cristiana, el trabajo en colaboración. Dios te llama, tú respondes. Dios te da su palabra, tú la obedeces. Dios te da tu espíritu, tú te sometes. Y así es que vamos viendo desenvolverse el carácter y madurez del creyente. El cristiano que no obedece la palabra de Dios nunca va a crecer una pulgada espiritual. Sin obediencia no hay madurez. Sin obediencia no hay pureza del corazón, no hay santificación, no hay entendimiento, es vida muerta. Por eso Santiago dice, no se hagan sencillamente oidores de la palabra. Tienen que ser hacedores de la palabra, engañándose a sí mismos si nada más escuchan la palabra. Entonces aquí vemos que el apóstol Pablo usa una palabra griega que vamos a estar viendo. Y para los que me están viendo, quizás usted es nuevo o nos visita por primera vez o se ha hecho la pregunta, ¿por qué a veces están traduciendo palabras del griego, del hebreo, arameo? Bueno, la razón es la siguiente y me tomo este momento para explicar. La Biblia originalmente se escribió, el Antiguo Testamento, la mayoría del Antiguo Testamento fue en hebreo y algunos libros se escribieron en arameo. El Nuevo Testamento se escribió en griego. Entonces, ¿qué sucede? A medida que pasa el tiempo, la Biblia se tradujo, se interpretó en diferentes idiomas, ¿verdad? Tenemos versiones modernas en español, en inglés, en todos los idiomas, pero cada vez que se toma una palabra original y se traduce a otro idioma, naturalmente se pierde mucha esencia en esa palabra. No se pierde todo, pero siempre se pierden partes del significado esencial de esta palabra. Por ejemplo, la palabra amor, ¿verdad? Nosotros hoy decimos yo amo mi carro, yo amo, ¿verdad?, mi perro, yo amo mi mamá y amo mi esposo y mis hijos. Y usamos esa palabra muy sencilla. En tiempos bíblicos, amar era relativo o era, vamos a decir, igual que decir adorar. Amar y adorar era casi lo mismo. A lo que tú amabas, ese era tu Dios. Entonces, por eso es importante nosotros muchas veces traducir algunas palabras para volver a la intención original del autor que escribió la carta. En este caso, Pablo usa una palabra que nos va a dar, nos va a arrojar luz, y vamos a ver qué tan importante es esto. Bueno, la palabra griega que Pablo utiliza en Filipenses 2 es la palabra griega phroneo. Phroneo, y la vamos a ver repetidamente en esta porción bíblica. Vamos a leer Filipenses 2, vamos a estar viendo desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Fíjense lo importante de esta palabra. Ahora, lo que vamos a estar extrayendo de esta definición, de esta palabra griega, phroneo, que luego le voy a dar la definición en español, de que debemos de tener cuidado de nosotros ser movidos por sentimientos subjetivos, sentimientos personales y no por la palabra. Es decir, el creyente debe ser movido por la palabra de Dios, aunque sus sentimientos vayan en contra de lo que, vamos a decir, aunque sintamos diferente
a lo que la palabra nos ordena que debemos obedecer. Es decir, muchas veces la palabra te dice, da la otra mejilla. Pregunto, ¿cuántos de nosotros nos sentimos agradecidos, contentos, verdad? Un grito de júbilo, Señor, ¿verdad? Porque voy a dar mi otra mejilla. Obviamente no. Entonces aquí vemos que hay una contraparte entre los sentimientos humanos y la obediencia a su palabra. Por eso es que Jesús dice, niéguense, tomen su cruz y síganme, porque naturalmente el corazón engañoso va siempre detrás de las cosas pecaminosas, terrenales, vanas y pasajeras. Y el Espíritu Santo que ahora mora en el creyente es el que produce en nosotros el anhelo correcto, pero ahora al tener dos naturalezas, el creyente, lo vamos a explicar en un momento, debemos de por la palabra distinguir los sentimientos, ¿verdad?, que podemos tener, la doble naturaleza, la humana y la espiritual. Entonces aquí Pablo dice en Filipenses 2.1, dice lo siguiente, Filipenses capítulo 2, verso 1 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, y aquí está obviamente Pablo diciéndole a los filipenses que tengan este sentir acerca de la consolación de Cristo, el consuelo, la comunión del Espíritu, el afecto entrañable, la misericordia de Cristo, dice el verso 2, completad mi gozo. ¿Qué está diciendo Pablo con completad mi gozo? Bueno, el ministerio de Pablo, el apóstol Pablo, era de plantar iglesias. Pero aparte de plantar una iglesia, ¿verdad?, levantar una iglesia, poner un pastor o un encargado allí, era que todos crecieran y maduraran conforme a la imagen y madurez en Cristo. Pablo dice, yo sufro como dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, Pablo dice, si ustedes viven de esta manera, ¿verdad?, adoptan, abrazan la persona de Cristo y su ejemplo, dice, ustedes completan mi gozo. O sea, nada más me falta escuchar eso de ustedes para que yo esté completamente en gozo. Ya la iglesia se plantó, los filipenses se arrepintieron, aceptaron a Cristo, pero ahora yo quiero ver el fruto de los creyentes de los filipenses imitando a Cristo. Y por eso Pablo dice en el 2, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Ahora quiero que noten que la palabra sintiendo o sentir es la palabra griega phroneo. Y esta palabra sentir no solamente es cuando nosotros, por ejemplo, nos tocamos la mano o sentimos calor, sentimos frío, no es ese tipo de sentimientos. Aquí la palabra sentir, el cual vamos a ver otras definiciones más adelante, sentir aquí es el sentir del corazón, es la convicción del corazón, es el sentir de tomar decisiones. Por ejemplo, cada empleado, ¿verdad? Cada lunes, por ejemplo, hay empleados que trabajan, se tienen que levantar a las 3 o 4 de la mañana. Y hay un sentir acerca de levantarse a trabajar a esa hora y hay una responsabilidad. ¿Cuántos de los que me están viendo que quizás se levantan en la madrugada para ir al trabajo, sienten ir a trabajar? Bueno, no hay un sentir, pero todos sabemos que el sentir es hacia el dinero, no hacia el trabajo. Pero por cuanto debo trabajar para adquirir dinero, me someto al sentir de ir a trabajar. Entonces, la convicción de ir a trabajar es algo normal. El que va a trabajar sabe que le va a doler, que se va a cansar, que va a sufrir físicamente, que va a deteriorar su cuerpo, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Entonces, ahí vemos que hay un sentir de no querer levantarse a trabajar, pero está el sentir de adquirir dinero para pagar las deudas que muchos tienen y para sustentarse. Entonces, vemos ahí que sentir, obviamente no es yo siento, ¿verdad?, de tocar o escalofríos o calor o caliente, no. Es un sentir del corazón en estar de acuerdo con alguna decisión, ¿verdad? Pero fíjense, el sentir humano, el sentir, el deseo, porque sentir y deseo es lo mismo, ¿verdad? Sencillamente aquí tiene un sentido más profundo, phroneo. El sentir o el deseo del ser humano no siempre es en favor de los demás, sino siempre en favor de sí mismo. La reacción natural de los seres humanos es buscar el favor para sí, no para los demás. Es cuando conocemos a Cristo que comenzamos a negarnos a vivir para servir a Cristo,
a desatendernos en el sentido de no enfocarnos de manera egoísta nada más en nosotros. Sigo leyendo, continúo en el verso 2, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, dice, unánimes sintiendo una misma cosa, en pensamiento, en acuerdo, en servicio. Y luego dice el 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior y a él mismo. Aquí vemos que este es el sentir que debemos tener, que mi prójimo lo voy a tratar como si fuera superior a mí, como si fuera mejor que yo. ¿Verdad? ¿Cuál es la actitud natural del ser humano? El sentir, yo quiero ser mejor que tú. ¿Cuál es el sentir de Cristo para el creyente? Yo te sirvo como si tú fueras mejor que yo. Nadie es mejor que nadie, pero en concepto de servicio, como si mi prójimo fuera mejor. Dice el verso 4, no mirando cada uno por lo suyo propio. Este es el sentir que debemos tener, sino cada cual también por lo de los otros. Y luego viene el sentir que todos debemos tener, el 5. Verso 5, haya pues en vosotros este sentir. Ahora, aquí está la palabra froneo, ¿verdad? Que nosotros nos inclinemos, sometamos a este sentir. Ahora, nos damos cuenta, como venía explicando, de que este no es un sentir natural. Este sentir no es algo que nace del creyente o nace del ser humano, no. Es un sentir que el Espíritu Santo pondrá en nosotros. Aunque sintamos diferente al Espíritu, debemos someternos al sentir de Cristo. ¿Cómo sabemos? Vamos a seguir viendo más adelante ejemplos. Dice, haya en vosotros pues, haya en vosotros este sentir, estoy en el verso 5, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No sé si usted se acuerda cuando Jesús en Getsemaní está orándole al Padre. Y nos damos cuenta que el sentir humano de Jesús nunca fue de querer sufrir, siempre fue de querer agradar al Padre. Escúcheme bien, Jesús vino como 100% hombre y sufrió, sintió. En lo único que Jesús difería, muchos dicen, si Jesús no podía pecar, ¿cuál era la lucha que él tenía? La lucha del sufrimiento. Jesús no quería sufrir, no quería, pero sí quería hacer la voluntad del Padre. Mi Padre me envió, he venido para hacer la voluntad de mi Padre, el Padre y yo uno somos, yo he venido para cumplir con la voluntad de mi Padre. Ese es el patrón que vemos en Jesús. Pero Jesús no era masoquista, Jesús no era una persona que decía, ay, ¿verdad? Yo soy tan poderoso que vengo a abrazar el dolor y me gusta. No, no, no. El hecho de que no nos gusta sufrir demuestra a qué estamos dispuestos a dar la vida o por qué. Es decir, cuando vamos a trabajar o vamos a buscar un trabajo, el que te va a emplear te dice, mira, yo quiero que estés aquí a las 6 de la mañana, vas a trabajar hasta las 10 de la noche y vas a hacer esto. Y tú en tu mente dices, wow, está duro. Pero luego viene la pregunta, ¿cuánto me vas a pagar? Entonces estamos negociando entre el dolor, el sacrificio de mi vida, mi tiempo y mi esfuerzo por dinero. Del mismo modo es con el servicio a Dios. Dios está mirando qué tan dispuesto estamos a sufrir por servirle a Él. Entonces, por eso es que vemos aquí que cuando Jesús viene a la tierra, Él no viene como con un ánimo. En Getsemaní le dice, Padre, si hay otra manera de yo abrazar este sufrimiento, vamos a hacerlo así, Padre. Pero si tú no quieres, hágase tu voluntad. Y Jesús abrazó ese sentir, se sometió al sufrimiento que le esperaba por morir por causa del pecado de nosotros. Y luego dice el texto, sino que se despojó, verso 7, a sí mismo se despojó, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La palabra froneo tiene un significado sumamente esencial para el cristiano en su camino. ¿Qué significa la palabra froneo? La palabra froneo significa, esas son definiciones del diccionario griego, ¿verdad? La palabra froneo significa sostener en la mente. Es decir,
cuando tenemos algo en la mente, ¿verdad? Suponiendo que antes de salir de nuestras casas, ¿verdad?, oramos, nos encomendamos a Dios y decimos, Señor, hoy voy a caminar en tu palabra, ¿verdad? Bueno, ahí froneo significa que debemos de salir de la casa y nos vamos a encontrar con diferentes tipos de adversidades, conflictos, ofensas, y nosotros voluntariamente debemos permanecer en la palabra. Pero no solamente es memorizar la palabra, sino responder a ella cuando venga la tentación. Siempre ceder a la palabra, siempre someternos a ella, no al pecado. Entonces, froneo aquí significa sostener en la mente, significa entretener, mantener algo en tu mente. Significa adoptar el mismo pensamiento y significa aceptar la forma de pensar, en este caso de Cristo. Tiene el sentido de eliminar nuestra lógica humana con el fin de adoptar el pensamiento de Cristo. Es decir, entramos en una guerra, en un conflicto interno, de que mis pensamientos, mis convicciones ahora debo someterlo a la palabra y al sentir del Espíritu. Ahora, ¿por qué se usa la palabra sentir aquí? ¿Verdad? Hemos estado viendo esa palabra tan importante. La razón por qué Pablo usa froneo, Pablo no usó el deseo o imiten el acto de Cristo, sino el sentir. Porque cuando Jesús viene, o vamos a ponerlo en sentido general, Dios quiere que la palabra en nosotros forme convicciones. Que nuestras convicciones sean, escúcheme bien, bíblicas. Que nuestras convicciones sean movidas por la palabra. Que toda convicción que tengamos sea arraigada y fundamentada en la palabra de Dios. Entonces, cuando el apóstol Pablo usa la palabra sentir, tengan el mismo sentir de Cristo. Estemos plenamente convencidos de que debemos vivir como Cristo vivió. Bueno, aquí un ejemplo que voy a usar de convicciones es, las convicciones de los seres humanos se forman por informaciones, experiencias y por naturaleza. Todos desarrollamos las convicciones dependiendo de dónde vivimos, cómo nos criaron, nuestra propia naturaleza, un sinnúmero de diferentes cosas forman las convicciones de cada persona. Pero si nos damos cuenta, las convicciones humanas son todas terrenales, son todas formadas por lo que vemos en la tierra, lo que nos enseñan en nuestras casas, en la cultura que nos desarrollamos o vivimos, y cada quien tiene una convicción diferente, ¿verdad? Bueno, ¿qué son convicciones? Vamos a entender qué son convicciones. Convicciones es sencillamente el punto de vista u opinión de cada persona. Convicción es en la manera que vemos las cosas, es en la forma que entendemos las cosas. Cada quien, dicen por ahí, entiende las cosas diferente. Cada persona piensa diferente, cada cabeza es un mundo. Por ejemplo, uso este ejemplo. En mi país, la República Dominicana, hacemos un postre llamado habichuela con dulce. Así se llama. Para los que no saben, se llama habichuela con dulce. Los dominicanos llamamos a las habichuelas, le damos el nombre, o sea, le llamamos habichuela a los que muchos conocen como frijoles. Para nosotros, la palabra frijol en nuestro país se le llama habichuela. Bueno, recuerdo en una ocasión, le comenté a una persona que no era dominicana acerca de las famosas habichuelas con dulce. La persona me respondió de esta manera: ¿habichuelas con qué? Bueno, me dijo, mi mente, escucha bien, no logra captar frijoles dulces. Bueno, aquí en Estados Unidos muchos les gustan lo que le llamamos peanut butter and jelly, ¿verdad? Y esto es mantequilla de maní o mantequilla de cacahuate con mermelada de fruta, ligado, todo mezclado. Dicen por ahí que estas mezclas de peanut butter and jelly, mantequilla de cacahuate o maní con mermelada, es como cuando alguien abre la nevera o refrigerador y no encuentra qué comer y lo que encuentra allí lo liga y luego se da cuenta que estaba bueno. Bueno, cuando entramos en conversaciones multiculturales, nos daremos cuenta de un sinnúmero de comidas que para algunos no tienen ni sentido, ¿verdad? Algunas comidas que ligamos en diferentes culturas. Y claro, esto es hasta que esta persona lo prueba y dice, uy, está bueno. Pero si usamos este ejemplo, las convicciones son subjetivas para cada persona.
todos tenemos puntos de vista totalmente diferentes. Cada quien piensa de manera diferente, cada cabeza es un mundo, dicen por ahí. Ahora bien, cuando yo hablaba con esta persona y le quería explicar lo de la habichuela con dulce, es un postre dominicano muy popular en mi país, esta persona no entendía, ¿verdad? Pero por otro lado, yo no podía explicarle lo que yo conozco como habichuelas con dulce. Esta persona tiene que probarla, tiene que saborearla y luego entender. Ahora, quiero que noten el ejemplo que estoy usando. Esta persona que no entiende, ¿verdad?, esta mezcla de habichuelas o frijoles con dulce, sencillamente es algo que no percibe, no entiende, no lo ha experimentado. Pero una vez lo prueba, algunos hermanos de la iglesia me han dicho que no son dominicanos, yo las he probado y son muy, muy ricas. Pero hasta que no probamos las habichuelas con dulce, algunos quizás digan no me gusta, pero hasta que no la probemos, no se forma una convicción acerca de las habichuelas con dulce. Y esto aplica obviamente en cada cultura de manera diferente. Por ejemplo, yo recuerdo que creo que fue en México, me dieron una sopa y dentro de la sopa tenía banana dulce. Nosotros le decimos guineo a la banana, al plátano dulce pequeño. Muchos lo conocen como banana, plátano, nosotros le llamamos a la banana le llamamos guineo. Y yo vi la sopa y vi que tenía una banana dulce y yo me espanté, le dije a mi esposa, mira, tiene un guineo, le dije a mi esposa, claro, la banana. Pero son cosas que porque no la hemos vivido, no la hemos experimentado, tenemos otra forma de ver las cosas y de pensar por la cultura, el cual es diferente. Es obvio que no vamos a entenderlo. Entonces, todos tenemos convicciones diferentes. Eso es un ejemplo sencillamente con comidas. Pero todos tenemos puntos de vista diferentes. Ahora aquí viene la pregunta. ¿Qué pasa cuando venimos a Cristo? ¿Verdad? Todos venimos de diferentes países, cultura, crianza y diferentes tipos de convicciones. Algunos vienen con incluso doctrinas de otras religiones que muchas veces se le dificulta someterse a la sana enseñanza de Jesucristo. ¿Debemos de seguir viviendo, pregunto, bajo convicciones personales después de venir a Cristo? Bueno, de aquí, en nosotros venir a Cristo y no someternos a la palabra, sino vivir bajo convicciones personales, bajo los sentimientos humanos, y no someternos a la palabra, de aquí es de donde se origina el error que conlleva a muchos a torcer las Escrituras, crear movimientos, echar a un lado la palabra de Dios, confundir la voz de Dios muchas veces, justificar sus malas acciones. Algunos espiritualizan sus sentimientos humanos, otros son arrastrados por las emociones y otros forman doctrinas basadas en algunas experiencias personales. Ahora bien, quiero decir esto. Pablo en una ocasión le dice a los de Gálatas, le dice, mira, si viene un ángel del cielo, escúcheme bien, un ángel del cielo, y les predica otro evangelio del cual les hemos predicado, que ese ángel sea maldito. No importa que sea el arcángel Miguel o Gabriel, si predica otro evangelio, bueno, en otras palabras Pablo dice, es un demonio. ¿Por qué Pablo dice esto a esta magnitud? Bueno, porque nosotros somos muy dados a las emociones, a los sentimientos y a las cosas que conocemos. Nos acomodamos a las cosas que sí entendemos, pero nos llenamos de miedo cuando tenemos que hacer o enfrentar cosas que están fuera de nuestro control. Pablo les dice a los de Gálatas, mira, si viene un ángel del cielo, imagínense un ángel que caiga del cielo. Bueno, siempre van a haber dos grupos. Estará el que se permanecerá, el cual es un grupo muy pequeñito, no se va a mover de la palabra, de la verdad. Pero la gran mayoría dirá, wow, un ángel del cielo. Wow, un ángel que mide 4 metros de estatura o 10 pies de estatura y tenía un cinto de oro y era un ángel iluminado y grande y fuerte. Y muchas veces somos más movidos por la apariencia externa y las maravillas milagrosas que por lo que la palabra de Dios nos enseña. Miren, esto que estoy hablando, hermanos, es la razón por qué muchos cristianos no maduran. Porque una cosa es lo que dice la palabra y otra cosa es lo que siente su corazón. Muchas veces
la palabra dice cosas que, bueno, creo que la mayoría de las veces la palabra dice cosas que confrontan nuestras convicciones. Y de aquí es de donde muchos no desarrollan el discernimiento, porque no son movidos por el bien, por la justicia de su palabra, sino más bien por los sentimientos y convicciones personales. Usted no se imagina, mis amados, las personas que cuando vienen donde mí, una gran cantidad, usan el término, pastor, es que así es que yo lo hago, ¿verdad? Es que yo y Dios, así es que Dios y yo hablamos. Es que cuando yo sirvo a Dios, Dios me conoce y Él sabe que así es que yo lo hago. Y todo está basado en un servicio a Dios subjetivo. En otras palabras, como Dios me conoce y Él sabe que así es que yo lo hago, Dios se somete a mí. Esa es la palabra. O algunos dicen, ¿verdad? Yo tuve un sueño o tuve un sentir. Miren, les comento esto. Hace unos días fui a un lugar donde había un estacionamiento de esos donde uno paga para estacionar el carro. Y llevé mi carro, ¿verdad? Estaba ahí y el muchacho que trabaja ahí se me acercó y me dijo que la presencia no se vaya de ti. Y yo me quedé frío, yo dije, ok. Cuando alguien te profetiza o te comparte algo, lo primero que en mi caso yo hago es, no importa, si me dice algo bíblico, ¿verdad? Si me dice, por ejemplo, Dios quiere santidad en tu vida, no me interesa si me lo dice Satanás o quien sea, porque es bíblico, ¿verdad? Dios quiere santidad en mí. Y me explico cuando dije, no importa quién lo diga, ¿verdad? La razón es porque yo miro la palabra, no tanto el mensajero. La palabra identifica la intención del mensajero. No es el mensajero que avala la palabra de Dios le da la intención del mensajero. Si el mensajero que viene tuerce el verso, dice Pablo, maldito sea. Pero si este que me está hablando, sea quien sea, aunque sea una mula o una burra, un burro, y me dice Dios quiere santidad, yo lo recibo porque la palabra dice que sin santidad nadie le verá. Pero este hombre me miró así y me dijo que la presencia no se vaya de ti. Y yo me quedé así, ¿verdad? Eso es algo así como que no lo estás esperando. Y le pregunto, ¿por qué me dices esto? O sea, ¿cómo sabes? Pero yo no le quería preguntar a ver, ¿verdad? Sino de dónde salió con eso, ¿por qué me lo dijo? Y me dice, tú eres un siervo. Y yo me quedé así, digo, no, sí, yo soy cristiano, pero me quedo pensando, ¿verdad? ¿Será que me está profetizando? Porque yo no dudé de lo que me dijo al principio, nada más quería estar seguro, ¿por qué me está diciendo esto? Y le digo, ¿por qué me dice? Me dice, no, es que tú eres un siervo y veo la presencia en ti. Y en un segundo así, no sé si fue Dios, no lo sé, pero me di cuenta que yo tenía alabanzas en mi carro, en el radio. Y yo miré el carro y él me mira y me dice, no lo digo por la música, la alabanza que tienes, porque aquí viene mucha gente con alabanza y no tienen presencia. Y ya luego dije, ok, y ya le dije, gracias, Dios te bendiga, y me fui. Bueno, obviamente son cosas que cuando te dicen algo así, tú puedes sentirte, ¿verdad? Ay, mira, ¿verdad? Me siento... O puedes ser objetivo en lo que dice la palabra. Entonces, yo recibí lo que él me dijo. ¿Por qué? Porque me dijo algo generalmente bíblico, ¿verdad? Que la presencia de Dios no te vaya. Bueno, no quiero que la presencia de Dios se vaya de mi vida. Pero no me dejé llevar por las emociones. Me quedé, traté de discernir de dónde viene una vez compartí de que estaba en Cancún con el pastor, andaba con los pastores ahí de Guadalajara, Toño y no recuerdo quién más. Y de repente nos vamos a montar en un, es como si fuera el ultramar, es como si fuera un bote que pasa de una isla a otra en las playas. Y ya entrando, se me aparece un hombre, me dice, ¿eres pastor? Me dice. Y luego me dice, ¿ya te diste cuenta que soy brujo? Bueno, cuando te agarran así como, ¿verdad? Fuera de vamos a decir, ¿cómo se dice? Fuera de, o sea, no te lo esperas, ¿verdad? Desapercibido estaba. Me quedé así, como que no supe qué decir, y le dije al pastor Toño, me dice, pero no le di mucha mente, como que no permití que eso se me quedara en mí, porque yo sé que soy pastor, pero luego me dice, ¿ya te diste cuenta que soy brujo? Y todo ese tipo de cosas a muchas personas lo maravilla, a muchas personas lo saca de la palabra de Dios. Pablo dice, si viene alguien y les predico un evangelio diferente del cual le hemos predicado, del cual la palabra nos enseña, no les crean. Que sea maldito ese que está predicando un evangelio torcido. Entonces,
ahí es donde muchos creyentes son arrastrados por el sentimiento, por el cosquilleo de los oídos, por el orgullo, por la vanidad y sus emociones, y son arrastrados y ya no miran la palabra con la reverencia que deben mirarla. No se someten a ella, sino al sentimiento. El discernimiento en la Biblia, mis hermanos, significa separar una cosa de la otra. Eso significa discernir. En sentido espiritual es separar lo bueno de lo malo. Por ejemplo, en Génesis 1, versículo 3, se lo leo bien rapidito. Génesis 1:3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dice el verso 4, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Ahora, fíjense lo que dice aquí. Me llama la atención esto, ¿verdad? No tengo una explicación, pero me llamó la atención que el verso 4 dice, y vio Dios que la luz era buena. Bueno, no dijo el Señor, y vio Dios que las tinieblas eran buenas. No dice aquí, dice la luz. Pero las tinieblas, la Biblia, en la manera que lo pone, es ausencia de luz. El momento que se va la luz, estamos en tinieblas. Sin luz, estamos en oscuridad. Sin la verdad de Dios, estamos bajo las tinieblas del enemigo y del pecado. Entonces, el discernimiento es como la lámpara de Dios que nos ayuda a ver las cosas tal y como son en el sentido espiritual y no solamente en el sentido humano y terrenal. Aquí vemos que el texto dice de Génesis 1, Dios separó la luz de las tinieblas. Por eso Jesús luego dice, ¿qué tienen que ver la luz con las tinieblas? Nada. O Belial, ¿verdad? Con Jesús, nada. Entonces aquí vemos que lo dulce y lo amargo no van juntos, ¿verdad? Lo bueno y lo malo, la justicia y la iniquidad no tienen mezcla. Y por eso Primera de Juan dice, en esto conocemos los hijos de Dios. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Bueno, el apóstol Pablo usa en varias ocasiones la analogía de la luz y las tinieblas refiriéndose a las obras de Satanás y las obras de Dios, o las obras de justicia y las obras de iniquidad. Metafóricamente, Pablo usa ejemplos de la naturaleza de la creación para dar a entender la diferencia de la justicia de Dios y la iniquidad del pecado. La luz refiriéndose a la justicia y las tinieblas refiriéndose a la iniquidad y la maldad del pecado. Por ejemplo, Romanos 13, versículo 11. Vamos allá. Romanos 13, versículo 11. Este texto de Romanos 13, 11 utiliza palabras muy metafóricas. Son palabras, ¿verdad? Metafóricas, no son literales. Dice Romanos 13, 11, dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. ¿A qué se está refiriendo Pablo? ¿A que debemos levantarnos de la cama? Literalmente hablando, no. Aquí el sueño es el letargo espiritual. Es como Efesios dice, levántate y te alumbrará Cristo, despierta, pero es espiritualmente, ¿verdad? Vive la palabra, obedece a Dios, sirve a Dios, busca del Señor, mantente activo, como dice Filipenses 2:12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Aquí levantarnos del sueño es el sueño o letargo espiritual. Sigo leyendo, dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Cada día que pasa es un día menos para alcanzar la redención en Cristo. El verso 12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día. La imagen que Pablo aquí está pintando, figurativamente hablando, claro, es que mientras más nos acercamos a la oscuridad en la noche, es donde estamos más cerca del amanecer, ¿verdad? Entonces la idea aquí es, figurativamente hablando, de los tiempos y del fin y la venida del Señor. A medida que el mundo avanza, por haberse multiplicado la maldad, el corazón de muchos se enfriará, nos vamos acercando más y más al incremento de la maldad. Las tinieblas van creciendo, pero estamos a punto de ver el sol salir. Entonces, así mismo como cuando el sol se oculta y estamos en la hora más oscura de la noche, es cuando estamos también en la hora más clara o cerca de la hora más clara, el cual es la salida del sol. Y el sol aquí se utiliza como el sol de justicia, el cual es Cristo, que ilumina, alumbra nuestros corazones. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día.
Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Aquí nos damos cuenta que Pablo usa luz y tinieblas refiriéndose al pecado como tinieblas y la luz de vivir en la justicia de Cristo. Pero aquí es donde muchos cristianos no saben distinguir muchas veces entre las tinieblas y la luz. ¿Por qué? Porque son movidos por sentimientos o convicciones personales. El cristiano que vive una vida práctica en su palabra dice que llega a desarrollar el discernimiento espiritual y distingue los errores y engaños del enemigo. Puede separar lo bueno de lo malo y escoge el obedecer siempre a la justicia de Dios y no los sentimientos subjetivos que cada uno tenemos. Discernir, repito, es separar entre lo bueno y lo malo, así como un agricultor separa la fruta buena de la podrida, así como Dios separa las cabras de las ovejas. Miren, una nota importante que no debemos aquí confundir es que del discernimiento que hoy estamos hablando no es el discernimiento o no es sencillamente la diferencia entre robar o no robar, o mentir o no mentir. Aquí no estamos hablando de ese tipo de discernimiento. Todos sabemos que no debemos robar, no debemos mentir, no debemos adulterar. Esto es elemental en la vida del cristiano. No. Discernimiento aquí del que estamos hablando es acomodar las cosas espirituales que el hombre común no entiende. No es tanto el vivir una vida moral según pensamientos terrenales que todos conocemos, no, sino las decisiones y entendimiento que vienen de Dios por vía de su Espíritu Santo y su palabra. Entonces aquí es donde vamos entrando más en entendimiento. El cristiano que va camino a la madurez va desarrollando más el discernimiento del bien y del mal, pero en el sentido espiritual que los seres humanos que no son nacidos de nuevo, que no tienen el Espíritu, que no conocen a Dios, entienden. Por ejemplo, vamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Aquí vamos a ver en esta porción de Primera de Corintios 2 unas palabras que nos van a ayudar a entender. Primera de Corintios 2, 9. Dice el apóstol Pablo, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Miren, estas palabras que Pablo está usando, cosas que ojo no vio, oído oyó, o no ha subido al corazón de hombre, se está refiriendo a que las cosas que Dios les revela a sus hijos, a los cristianos creyentes, a los que le siguen en su palabra, a través del Espíritu Dios nos revela las cosas por el Espíritu. Entonces, las cosas que Dios nos revela y no estoy hablando aquí de la revelación que por ahí se escucha, Dios me reveló anoche que te dijera, no. Aquí la revelación, mis hermanos, es el entendimiento, la iluminación, la guía, la forma en cómo el Espíritu nos habla. Todo viene a través del Espíritu de parte de Dios en la vida del creyente. Y Pablo se está refiriendo que las cosas de Dios que vienen al creyente no son cosas que el hombre creó, inventó, descubrió, mucho menos planificó. Dice que nunca el hombre lo ha visto, lo ha oído o ha subido al corazón, significa ni le ha pasado por la mente. Dice el verso 10, pero Dios nos las reveló, o sea, las dio a conocer, es la palabra, dice a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Y la idea aquí es que el Espíritu Santo nos revela la voluntad de Dios. Eso es todo. El Espíritu, Romanos 8:26 dice que produce en nosotros la voluntad en oración para que se cumpla la voluntad de Dios en el creyente. Eso es todo. El Espíritu revela la voluntad al creyente. Dice, porque el Espíritu, sigo leyendo el 10, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Es decir, cada cosa, por ejemplo, las cosas mías, solamente yo las sé. Claro, Dios, pero en sentido humano, nada más yo lo sé.
mis secretos, mis cosas privadas, lo que yo hago en oculto, solamente yo y Dios sabemos. El ejemplo de Pablo es las cosas que están ocultas en el corazón de las personas, solamente esa persona lo sabe. Dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y aquí está dando a entender que el Espíritu del Señor nos revela, nos da a entender o a conocer, nos manifiesta la voluntad de Dios, las cosas ocultas de Dios, los secretos o misterios de Dios. Dice el versículo 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Con qué fin? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, no por convicciones personales, sentimientos humanos o culturas o sistema terrenal, no, sino con las que enseña el Espíritu. ¿Cómo nos enseña el Espíritu? Bueno, vamos a ver en un momento. Dice luego el texto, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Sencillamente significa que lo que el Espíritu Santo produce en el creyente, lo acomodamos a la palabra escrita de Dios. Y vamos a ver más ejemplos en un momento. Dice el verso 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ahí está el discernimiento. ¿Quién es el hombre natural aquí? Bueno, es el ser humano que no ha nacido de nuevo, que no tiene el Espíritu Santo. Dice el verso 15, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas. ¿Por qué no dice el cristiano? ¿Por qué no dice el que va a la iglesia? ¿Por qué dice el espiritual? Porque el espiritual aquí se está refiriendo al cristiano creyente que vive en la palabra, al que es espiritual. Dice luego el texto 16, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Dice, ¿quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo tenemos la mente de Cristo? El Espíritu Santo mora en el creyente. Y cuando el Espíritu Santo que mora en el creyente produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, nosotros ahora se nos da la oportunidad de escoger entre el deseo del Espíritu o el deseo de la carne. Lo invisible espiritual con la instrucción espiritual de su palabra produce que lo espiritual de Dios se haga visible. Bueno, aquí es donde la palabra griega phroneo va cobrando sentido. Filipenses 2:13 dice que el Espíritu produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Al nacer de nuevo en Cristo tenemos dos o doble naturaleza ahora, la carnal y terrenal y la espiritual y la divina. Ese es el conflicto diario del creyente. ¿Cómo sabemos esto que el creyente tiene doble naturaleza? Porque Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Claramente Pablo nos enseña que todo creyente nacido de nuevo tiene doble naturaleza. Al nacer de nuevo ahora tiene una nueva naturaleza en Cristo. Podemos como cristianos vivir en la carne o vivir en el Espíritu. Eso va a depender de cada uno de nosotros. Bueno, el sentir humano, obviamente la palabra enseña que es terrenal. Los planes del hombre sin Cristo son terrenales, es animal, es diabólico. Pero Dios produce el sentir del Espíritu Santo en los cristianos. Pero cada cristiano nacido de nuevo debe responder al sentir de Cristo que produce el Espíritu identificado por la palabra. La pregunta que surge aquí es, pastor, ¿cómo saber cuando el Espíritu, quien produce el sentir de la voluntad de Dios, cómo saber que esa es la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo distinguir los sentimientos? Porque a veces siento hacer esto y me doy cuenta luego que no es eso. O a veces creo que estoy sintiendo las cosas de Dios o creo que Dios me habló, pero luego me doy cuenta que no, que eran mis propias emociones. ¿Cómo puedo distinguir el sentir del Espíritu que dice Filipenses que Dios produce? Sencillamente, mis hermanos, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El sentir que viene a mi corazón lo comparo siempre con las Escrituras. ¿Verdad? Como dice el Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad.
¿Qué significa eso? Que el contexto general de la Biblia nos enseña cada vez más a distinguir, discernir y reconocer la voz de Dios a medida que obedecemos, estudiamos y servimos a Dios. Y si al ver las Escrituras, esa es la contraparte para no caer en el error, si al ver las Escrituras veo que mi sentir va en contra de las Escrituras, puedo deducir que este sentir no es el que viene de arriba, sino que es animal, es terrenal y diabólico. Santiago 3, verso 15 dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, y aquí sabiduría es la voz de Dios, la palabra dada de Dios, no tanto aquí la Biblia directamente, sino la que viene de Dios en oración, o cuando Dios nos habla, o cuando pone el sentir a través del Espíritu. Dice, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La versión Nueva Biblia Viva lo dice de esta manera, pero si ustedes tienen envidias y rivalidades que les amargan el corazón, no tienen de qué presumir. Dice, no falten a la verdad. Esa sabiduría no es la que viene del cielo, sino viene del mundo, del ser humano y del diablo. Porque donde hay envidias, rivalidades, también hay confusión y todo tipo de maldad. En cambio, la sabiduría que viene del cielo produce en primer lugar una vida pura, también produce paz, bondad, mansedumbre, imparcialidad, sinceridad y está llena de compasión y buenas acciones. Los que hacen la paz y siembran en paz cosecharán el fruto de la justicia. Aquí nos damos cuenta, mis hermanos, que cuando Pablo utiliza la palabra froneo, sentir, nos está mandando como creyentes a que sometamos el sentimiento y las convicciones personales de cada creyente al sentir de Dios. Cuando la palabra dice que sirva a mi prójimo, que sea generoso con mi prójimo, que ore por mi prójimo, que perdone a mi prójimo. Señor, pero es que yo no siento hacer eso. Bueno, ahí es donde froneo, hay en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Miren, si usted está esperando sentir para servir, se va a quedar sin servir. Si usted está esperando sentir el servir a Dios, se va a quedar sin servir. Porque el servicio a Dios es un sacrificio. Servir a Dios es un sacrificio. Ser generoso es un sacrificio. Orar es un sacrificio. Leer la Biblia es un sacrificio. Buscar de Dios es un sacrificio. Por eso es que Jesús dice claramente, toma tu cruz, niégate, sígueme, porque es contrario a la voluntad humana. Filipenses 2:5, vemos cómo Pablo nos deja en estas escrituras, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Quiero que noten, mis hermanos, que decía anteriormente que lo que movía a Cristo a hacer todo lo que hizo era agradar al Padre. Jesús no estaba contento porque abrazaba el sufrimiento. Jesús no disfrutaba el dolor. Repito, Jesús no es masoquista. Jesús sintió el dolor, pero por amor al Padre, por obedecerlo a Él y hacer su voluntad, por esa razón abrazó el sufrimiento. Por eso dice la palabra muy clara, se humilló a sí mismo haciéndose obediente y repite o lo pone muy en claro, muerte de cruz. Es decir, los que leían el texto en esos tiempos y veían la palabra, ¿y qué muerte? Muerte de cruz, la peor muerte en ese tiempo. Y creo que todavía, en la manera que nuestro Señor murió, así mismo, en la manera que Cristo murió, el dolor, el sufrimiento para ese tiempo también hubiese sido muy duro. Es lo que quiero decir. Pero aquí la idea, mis hermanos, para concluir, porque tendremos una segunda parte,
El discernimiento se desarrolla en la obediencia a la palabra, no solamente por el estudio. Usted puede estudiar algo y nunca tener convicciones acerca de eso. Usted puede conocer algo de manera superficial. Usted puede conocer a alguien por otra persona. Es decir, yo conozco al presidente porque ahí trabaja mi tío, pero el presidente ni te conoce a ti. Entonces aquí estamos hablando de convicciones cristianas en Cristo. Y el sentir humano nunca estará alineado a la obediencia de Dios. Nosotros tenemos que someter. Por eso Romanos 12 dice, por las misericordias de Dios, mis hermanos, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. ¿Por qué sacrificio? Porque el sentir humano, la lógica humana, el sentido común del hombre va contra la voluntad de Dios. El camino estrecho no es el que queremos, es el ancho, el de la fama, el poder, las riquezas, la comodidad, el renombre, los viajes, el deleite, el placer terrenal. Todo eso es el camino ancho que todos queremos. Es el estrecho al que le corremos. Pero vemos que luego el verso 9 de Filipenses 2 termina diciendo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese es el final feliz de este caminar cristiano, el cual cada día debemos de vivir una vida de negación, una vida de sufrimiento, de ir contra los sentimientos que yo creo y yo pienso y yo lo veo así. Olvidémonos de eso. Por eso se nos entregó la palabra. Por eso tenemos la palabra, para que ninguno de manera subjetiva diga, es que a mí el Espíritu me mostró. Sí, pero es que no es bíblico lo que estás diciendo. Pero yo así lo siento yo, no sé tú, pero yo lo siento así. Es que no es eso lo que dice la palabra. Y si tú eres movido por sentimientos personales, no creo que Dios te está moviendo, porque estás yendo en contra de la misma palabra de Dios. Aunque se sienta bonito lo que me soñé anoche, si no es bíblico, no es de Dios, que sea anatema, dice Pablo. Aunque venga un ángel del cielo, dice Pablo, no le crean, no se dejen llevar de la luz del ángel, porque aún Satanás se disfraza de ángel de luz. ¿Cómo sabemos distinguir entre la verdad y la mentira? No es por lo que vemos con los ojos, es por lo que nos enseña su palabra. Y si ponemos a un lado su palabra, nos quedamos... me llega a la mente cuando Satanás habla con Eva, que lo primero que está haciendo es quitándole la verdad. Es decir, no van a morir, para que Eva luego se sienta libre de comer del fruto y darle a Adán. Satanás siempre quiere que tú eches la palabra a un lado, porque si él logra que tú pongas a un lado la palabra de Dios, ya no hay forma de tú defenderte contra él, porque Satanás tiene poder, es poderoso. Entonces la palabra es lo único que nos permite resistir al diablo, identificar las artimañas del error, distinguir entre una cosa y la otra. No son los sentimientos, no es lo que me haga sentir bien. No es lo bonito de la iglesia o cómo canta el coro o qué lindo estuvo la predicación. No, es la esencia, firmeza y verdad de la rectitud de su palabra. No importa que la prediquemos en un patio, en un techo, en el campo, en el zoológico, en el parque, en la iglesia. Es la palabra de Dios lo que tenemos que estar pendientes y estar seguros de que viene de Dios. Y que la palabra dice ser buenos bereanos, como Pablo le predicaba a los de Berea. Y dice que los de Berea estaban siendo diligentes en mirar si lo que Pablo decía era bíblico. Bueno, hoy, si el que predica tiene un buen traje y anda en un buen carro y habla bonito, es un hombre de Dios. Que Dios nos ayude, mis hermanos, de verdad que sí. Estamos en tiempos difíciles donde estamos ya en el cumplimiento de donde el hermano Antonio Cajas predicaba en la misión de Queens, decía algo, y yo creo que ya estamos en tiempos donde la gente anda buscando cosquillas y aún más todavía. No sufrirán la sana doctrina. Fíjense cómo lo dice Pablo, no sufrirán la sana doctrina, sino que amontonándose maestros, le va a hablar conforme a la cosquilla, ¿verdad?, de sus oídos. Le va a hablar según lo que quieren oír. Pero hermanos, esperamos que la palabra para nosotros sea suficiente. Amén.
Terminamos con esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, sencillamente te pido que añadas confirmación y sabiduría a lo que hemos estudiado. Ayúdanos, fortalécenos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, seguimos adelante. Cristo viene pronto. Preparémonos, metámonos en la palabra. Vamos a seguir adelante, confiados en la gracia. No se deje arrastrar por el error. No se deje arrastrar por personas que le susurren el oído lo que usted quiere oír. Afírmese en la palabra de Dios. Siga adelante y confíe que el Espíritu Santo le va a dar la capacidad y fuerzas para llegar hasta el fin de esta carrera de fe que todos estamos. Así que Dios les bendiga y pase buenas noches.